Bueno, sí, de las terapias que yo veo y todos los cursos que he llevado, pues ahora puedo decir, pues estoy un poquito más actualizada de esto, justo porque acabo de culminar ya lo que se dice la hipnoterapia médica, ¿no? Entonces ahí he estado con este tema de que la Universidad de Frankfurt, como la de Yale y muchas otras universidades acá en los Estados Unidos, han estado haciendo ya estudios, ya más, digamos, más médicamente comprobados de cómo la mente tan poderosa maneja también el tema de salud, ¿no? Hay estudios comprobados, de hecho es muy famoso este doctor Joe Dispenza, él es un Claro, médico cirujano, que la historia de él fue que él tuvo un accidente donde quedó con la columna partida. Entonces él no pidió y canceló su cirugía. No quiso que le pusieran, y como médico en ese entonces, ¿no? Tenía con todos los estudios médicos tradicionalistas, vamos a decir esta palabra, y él no quiso y quiso que lo mandaran a su casa. Y él desde su casa, con una intensiva meditación, porque él lo cuenta, ¿no? Por 4 meses seguiditos, todos los días, se pasaba 10 horas del día meditando, imaginándose cómo su columna se reconstruía. A los 6 meses, él dice que ya pudo mover un poco los dedos. Y al cabo de un tiempo, ya hoy por hoy está caminando y bueno, a raíz de eso empezó a dedicarse a qué tan poderosa es la mente, ¿no? Y viéndolo desde este punto de vista, somos seres humanos muy mentales y todo, o sea, póntelo de esta forma, en el planeta, entre todos los seres animales que hay acá, el ser humano, que es como un ser animal, es el único que tiene la mente desarrollada para poder proyectar la vida que quiere correcto. o lo que tiene o lo que está, ¿me entiendes? Entonces es muy mental. Por esto mismo hace de que nuestra mente, hay estudios también que dice que usamos un porcentaje muy pequeño de la gran habilidad que tenemos, esto también se refleja, ¿no? Ahora, esto, como te decía, dentro de lo que yo he estado experimentando, cuando uno tiene ya estos pensamientos muy constantes, pues van obviamente agarrados de las emociones, ¿no? Y esto ya está científicamente comprobado. Todas las emociones generan un químico distinto, todititas. No hay ni una emoción que no genere un químico. Y dependiendo de la emoción que estás teniendo en el momento con el pensamiento es la energía, la capacidad que le metes a la emoción, genera el químico a tu órgano. Y obviamente cada emoción tiene un órgano destinado, ¿no? Entonces, no sé si Mirko a ti te ha pasado, no, es que era muy saludable y de repente se murió así, rapidísimo. Sí, no, y eso lo he escuchado más ahora con todo lo que ha pasado, pues, ¿no? A nivel mundial, pues, ¿no? Pero antes de olvidarme, ahí lo que tú decías, pues, ¿no? Si hago una diferencia, ¿no? Porque no es un tema de capacidad, tú lo has dicho, ¿no? Nuestra capacidad mental dicen, pues, que está alrededor del 10%, pues, ¿no? 10 más menos, pues, ¿no? Pero es un tema de capacidad, porque todo el mundo, todo ser humano lo puede hacer. Ojo, Exacto. ¿no? Porque si hablamos por capacidad mental, digamos, también está comprobado científicamente que el delfín tiene mayor capacidad mental que nosotros. También. Ojo, pero no va necesariamente por ese lado, es simplemente cómo manejamos esos pensamientos y obviamente las emociones que van de la mano. Por ejemplo, el caso que tú dices, el doctor Dispensa, ¿no? Que es un médico conocido, pues, ¿no? Claro. Y él estaba manejando esa situación en un momento de dolor, de hecho, de dolor, no sé si extremo, pero dolor constante, digámoslo así,
Y lo que hizo justamente es, tú lo has dicho, ¿no? De mentalizarse, de visualizarse sano, ¿no? ¿Qué es lo que quería conseguir? Ok, yo me veo caminando, por ejemplo, ¿no? Me veo haciendo mi día a día normal. Entonces, tomó un tiempo definitivamente, pero Claro. nuestro sistema está para eso y nuestra mente lo puede hacer juntamente con nuestras emociones. Obviamente, lo que lo ha ayudado en este caso es justamente la meditación. Él se ha cerrado de alguna forma, siendo él médico y teniendo, digamos, la disposición y conociendo el cuerpo mejor que, digamos, nosotros. Claro, Este, él habría, ¿no? Él ha palpado eso, claro, literalmente el dibujito como tiene que ser. él conoce, ¿no? Y encima es Sí, cirujano, o sea, él conoce perfectamente, ¿no? Pero tomó una alternativa. Entonces, con eso estoy diciendo que el tema de salud o el tema médico sea malo, ¿no? Porque le digo, a ver, ¿por qué no simplemente que existen otras alternativas para hacerlo? Y dentro de eso está probado también y eso también y eso más, tiene mucho más tiempo, que es el mismo efecto placebo, ¿no? En cuántas pruebas ha pasado que le han dado justamente placebos y simplemente porque la persona que siente que ya está mejor, realmente quizás nunca se enfermó o simplemente se recuperó y lo único que fue tomar es una pastilla de azúcar o aire, ¿no? Entonces, eso existe. O sea, eso no es existe, algo, sí. no es algo que se está inventando, que es algo reciente. El efecto placebo existe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que está tomando mucho más fuerza. Entonces, ahí va un poco ese diálogo del día de hoy, pues, ¿no? De qué otra forma nos enfermamos, ¿no? Por eso yo comenzaba con esta primero que al momento de decir que vivimos pensando justamente en ese pasado o en el futuro, es que eso trae mucho o la culpa o la ansiedad, pues, ¿no? ¿Y cuánto tiempo solamente pongas a pensar es cuánto tiempo le dedican? Entonces, en pensar en X situaciones futuras o del pasado, tratando, en el caso del pasado, tratar de cambiarlas, y el futuro que quieres que sea así, de esa manera, de alguna forma, y todas las emociones que te genera automáticamente, todos esos pensamientos y esas situaciones que tú piensas, ¿no? Entonces, y no me van a negar que ahí es cómo te vas sintiendo. Y lo primero es, normalmente es ansiedad o la culpa, ¿no? Pucha, debí hacer esto y cómo hago de la otra manera y debí, y debí, y debí, y debí, ¿no? O quiero, y se genera toda esa emoción. Entonces, obviamente, después te sientes cansado, después te sientes quizás abatido, después comienzan algunos dolores, pero estás generando todos esos químicos, como tú bien mencionas, pues, ¿no? Es cierto, y te voy a decir, o sea, esto no tiene nada, yo soy, no es que sea pro medicina holística o pro medicina tradicionalista. A mí me duele la cabeza, yo agarro un Advil o una aspirina y me la tomo. Pero Ujú. sí, sí tomo mucha conciencia de decir, ok, me está doliendo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque ayer estuve de repente muy estresada ante una situación o estuve muy metida o lo que a veces me pasa que hoy me olvidé de mis lentes, entonces me cansó la vista. O sea, no dejo de utilizar la medicina tradicionalista para ocultar el síntoma, pero a la vez me pongo a ser consciente de decir, ok, la tuve, ¿por qué no? Y encontrar la raíz de lo que me sucedió horas antes o un día antes para saber y obviamente pues tomarlo de otra manera y como dices, o sea, ser coherente conmigo misma también, ¿no? Eh, No, tal cual. Es estar que no, pendiente, ¿no? Y no volver a repetirlo de repente, que me va a pasar otra vez, pero cada vez va a ser menos, ¿no? no, exacto, es que vas a saber manejar porque también hay un tema de no solo tomar esa conciencia de, sino que si lo dejamos estar, nos come vivos, así de simple, ¿no? Las emociones, ¿no? Y entonces nos lleva a enfermarnos. Entonces siempre se va a tratar de una gestión de nuestras emociones, ¿no? Entonces, porque va a seguir pasando, ¿no? Definitivamente a lo largo de todos nuestros años, definitivamente. No es que ahí quedó y nunca más, ¿no? Pero, y no es que, por eso no tomo pastillas o tomo esto, ¿no? Cada uno verá cómo se siente mejor, ¿no? Porque todas son alternativas válidas, ¿no? Ya de acuerdo a lo que cree cada uno, a la intención que le da, pues, ¿no? Pero yo te pongo el mismo caso, ¿no? Yo hace muchos años sufría de migrañas, pero migrañas fuertes, tanto así Recuerdo, que en ese recuerdo. momento iba ya a la clínica a que me pusieran una inyección para que me pudiera tranquilizar del dolor, ¿no? Y justamente al tomar esa conciencia, obviamente fui con médicos, escuché otras opiniones definitivamente, para mí llegó un consenso, pues, ¿no? Entonces,
Y no digo que, no es que no tenga dolor de cabeza, pero migrañas como esa puede haber pasado más de 15 años quizás. Entonces, porque ya sé, ya soy consciente, he ido aprendiendo de decir, ok, mira, con esto me está molestando, hay que manejarlo de otra manera, o tomar otras alternativas, ¿no? Y vas probando, también estás viendo, y obviamente es adecuarlo a cada uno, ¿no? Recibiendo opiniones, obviamente también leyendo, todo te suma, pues, ¿no? Entonces, porque las pastillas es con lo que ya cuentas, ¿no? Porque vas a la farmacia y como tú dices, te tomas un Advil, te tomas un Excedrin, o la pastilla que sea, y esa es la solución. Pero existen otras también, entonces, a veces simplemente por ejemplo, me ha pasado que simplemente meditando de una cierta forma, me pasó el dolor de cabeza. Me pongo un paño frío, me pasó el dolor de cabeza. Con el tapping, también me ha pasado. Entonces, hay, Bueno, hay pero muchas maneras. claro, lo importante también dentro de todo esto es encontrar la raíz del por qué, te digo, ¿no? Exacto, Eh, totalmente. es ahí y tomar conciencia. Una de las cosas que por lo menos veo en mis clientes, que Latinoamérica tiene este concepto que el hombre no expresa sus emociones. Y son los que más se enferman de una manera u otra con problemas digestivos, probablemente en la mayoría, o cardíacos. Este, y bueno, hay otro tanto que son cáncer de próstata, ¿no? Ya después de los 40 o 45 que empiezan con estos temas. Entonces, se hizo un estudio, ojo que esto no significa que es el 100% es la verdad absoluta. Hay muchos factores y una cosa que me gusta decir mucho es cada ser humano es un universo distinto. O sea, yo no puedo decir que mi fórmula, como ya lo hemos hablado en otros temas, es la misma fórmula que le va a funcionar a Milko o que le va a funcionar a la señora de la esquina No. o al mismo familiar. No. Y creo que dentro de todo es que la persona sea muy, muy responsable consigo misma, honesta, que es lo más importante, en saber que hay cosas que si tú quieres estar mejor, pues tienes que darte la búsqueda y Ujú. conocerte, saber conocerte, ¿no? Tú a una persona, ¿cuánto tiempo te demoras en conocerla? Años probablemente o meses. Es lo mismo contigo mismo, ¿no? Contigo mismo tú tienes que saber conocerte, qué tan conscientes somos de cuáles son nuestras características principales, nuestras fortalezas y nuestras debilidades al fin, ¿no? Y decir, bueno, sí, yo soy débil en este aspecto, ¿quiero mejorarlo o quiero mantenerlo como tal? ¿No? Y decir, bueno, si soy así, lo acepto o reniego, me molesta, me incomodo. Entonces, esa honestidad con uno mismo, con sus emociones, mantener un equilibrio, eso ayuda muchísimo a tu estado de salud, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. No para todos funciona la misma fórmula y hay que buscar alternativas como lo hiciste tú, ¿no? Tú buscaste cuántos años te tardó reconocerlo y pediste millones de segundas opiniones, que es lo que se dice, ¿no? Sí, no, es que